Muchos hemos tomado la decisión de empezar a recorrer un camino espiritual. Esto tiene que ver con muchos aspectos que a lo largo de esta entrevista con esta belleza de mujer, María Elena Vadillo, psicóloga, experta en programación neurolingüística y muchas cosas más, nos va a contar acerca del tema de la evolución espiritual, de cómo avanzamos, de cuándo nos sentimos bloqueados o cómo detectarlo. Y sabemos que cada que se abre una puerta, el universo es inmenso, y ahí sí cabe perfectamente una frase que dice: solo sé que nada sé, porque cuando se responden nuestras o tenemos las respuestas, cambiamos las preguntas. Tenemos mucho que aprender y el mundo espiritual no es lo que muchos piensan. La religiosidad y la espiritualidad tienen una brecha bastante grande. María, bienvenida a todo esto de lo que vamos a hablar. Tengo muchas preguntas para ti. Gracias, amo verte y amo compartir contigo estos espacios. Es un honor ser parte de tu familia y de tu diario. Gracias siempre por lo que haces. Tan linda, a ti por aceptar siempre estos espacios y por permitir que esto llegue también a muchísimas personas, porque sin ti esto no sería igual. María, decidimos tomar un camino espiritual. Primero quiero que nos hagas la gran diferencia, o que nos hables de la gran diferencia de qué es espiritualidad y de qué es religión. Perfecto. Lo importante es comprender que la vida es espiritual por sí misma. El árbol es espiritual, el pájaro es espiritual. Lo que no puede ser espiritual a veces es la conciencia con la cual nosotros interactuamos con todo lo que nos rodea. Entonces, la vida es espiritual. A veces, quienes no recordamos o no nos concebimos como seres espirituales, somos nosotros. Entonces, ¿qué sería ser espiritual? Sería ser consciente de que el universo y yo somos uno. Porque si todo lo que existe es espiritual y todo lo que existe es conciencia en constante movimiento, creación, transformación e impermanencia, yo también soy parte de un sistema, también soy impermanente y también estoy conectado, mucho más allá de en qué crea o en qué no crea. Soy consciente de que todo lo que está ocurriendo es una co-creación constante entre lo que yo soy y lo que es. Es un feedback, una retroalimentación constante de esto me está ocurriendo, no porque alguien externo a mí lo creó, esto me está ocurriendo porque de alguna u otra manera yo también lo estoy co-creando como parte del sistema. La espiritualidad es reconocer que estoy conectada con todo. Con todo y con todos. Estoy conectado con el árbol, como lo decías ahorita, estoy conectado contigo, estoy conectado con mi familia, estoy conectado con mis compañeros de trabajo, con las cosas materiales que tengo alrededor. Eso es espiritual y somos seres espirituales encarnados en un cuerpo material, una frase que hemos escuchado en diferentes ocasiones y repetidas ocasiones. Hay muchos aspectos, María, y a veces creemos que ya aprendimos algo. Entonces tenemos la teoría en la cabeza, pero llega la hora de la práctica y no entendemos lo que está pasando. Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice una frase. ¿Cómo sabemos que realmente, o cómo aplicar lo que tenemos en teoría en nuestra cabeza en estas situaciones que se nos presentan a diario? Muy bien. Una de las características de que una persona está avanzando en su camino espiritual y de despertar de conciencia, Diana, es que cuando se presentan las circunstancias, ya no solo me pregunto por qué me pasó esta circunstancia, sino cómo la co-creé. Y cuando miro el pasado, ya no pregunto cosas como ¿cómo fue posible que yo hubiera hecho una cosa de estas? Porque muchas veces aparece el juicio, no solo ante los otros, sino ante mis propios comportamientos. Estoy avanzando en el camino espiritual cuando puedo mirar atrás y decir, ahora entiendo por qué actué de esa manera. Y hay una gran diferencia, una brecha abismal entre cómo pude haber hecho eso, donde me estoy juzgando a mí mismo, y ahora entiendo por qué. Porque en ese momento en el que yo observo la realidad desde una nueva visión, descubro que he cambiado. Y una clave fundamental es, pregúntate qué pensabas de la vida y qué pensabas de ti hace 5 años. ¿Qué pensabas de la forma en la que te relacionabas con otros y de la forma en la que interpretabas la realidad? Y si no hay un cambio sustancial, entonces es una buena invitación a cuestionarnos. Porque estamos avanzando en el camino espiritual cuando nos damos cuenta de que podemos observarnos a nosotros mismos con una actitud mucho más compasiva. Y quiero detenerme en este punto porque si hay algo que nos caracteriza cuando avanzamos en el proceso espiritual, es que entendemos que la crisis no solamente es una oportunidad de aprendizaje, sino que es una oportunidad de desarrollar autocompasión. Muchas veces avancé, crecí, tuve una relación, tuve un fracaso, si lo queremos llamar así porque no existe, a nivel laboral o económico. Aprendí que no puedo confiar tanto en otros, aprendí que no puedo tomar este tipo de decisiones. Espera, ¿y aprendiste a mirarte a ti mismo
como a un niño pequeño que estaba dando pasos, aprendiendo, cuando eres capaz de decir, ahora entiendo que en ese momento tenía un nivel de conciencia diferente, que ahora tengo más información, podemos decir que estamos avanzando. Entonces el avance no solo es que ahora ya sé cómo operar y cómo actuar, enfocado siempre en el resultado, sino que primero tengo la capacidad de mirarme a mí con mucha compasión para entender que estoy en ese proceso. El avance va de la mano con la comprensión de para qué lo hice, no porque sino para qué lo hice, qué tenía que aprender, y ya miro con amor esa situación y no con rabia. Hablabas de que nos juzgamos todo el tiempo, y es cierto, y el juzgamiento nos lleva a la culpa, y la culpa pienso que es de las emociones más bajitas que existen. Cuando nos culpamos nos sentimos muy mal, perdemos poder, perdemos nuestra autonomía, nos sentimos como seres insignificantes. ¿Cómo cambiar esa energía para dejar de culparnos, dejar de juzgarnos y empezar a comprender que todo lo que pasó era lo necesario para tu evolución? Una buena práctica, Diana, es darnos cuenta de a quién juzgamos. Es muy bonito porque como es adentro, es afuera. Entonces vemos muchas personas en este viaje de crecimiento y entonces no soporto a mi mamá. No, es que no entiendo por qué mi hermana no cambia esa visión, no sé, cualquier cosa tan religiosa o tan reduccionista de la vida. Y entonces estoy juzgando porque ahora yo tengo nueva información. Pero si de algo me sirve a mí el viaje de crecimiento personal es para recordar que en algún momento yo estuve donde el otro estuvo. Si de algo me sirve a mí una crisis y haber aprendido de una circunstancia difícil es para desarrollar la capacidad empática de entender el proceso en el cual está el otro. Entonces, cuando observo mis comportamientos y mis actitudes mentales frente a las personas que me rodean y que están en su propio proceso, si aparecen juicios hacia el otro, que no quepa duda de que es una proyección del juicio que estoy haciendo hacia mí. Entonces, de lo que fui antes. Por supuesto. O lo que todavía estoy siendo y a lo mejor no he visto. Y entonces es un buen punto. ¿Quieres reconocer que estás avanzando en el camino espiritual? Desaparece el juicio. Desaparece el juicio y aparece la comprensión. Y juicio en todo su espectro, hasta desde ti hasta los demás. A veces cambiamos nuestros hábitos, nuestros comportamientos y vemos a otra persona y la juzgamos, pero eso lo hicimos nosotros, así fuimos nosotros. Entonces eso se llama prepotencia. El hecho de que hayas cambiado no significa que puedas juzgar a los demás. Tú también estuviste ahí. Entonces esa persona apenas está transitando ese camino. Y hablemos de la evolución. Pienso, María, y no sé si estás de acuerdo con esto, que los seres humanos siempre, sin excepción, siempre evolucionamos, nunca involucionamos. Pero ves a personas que se quedan toda la vida viviendo las mismas situaciones y que ni siquiera se interesan por cambiar. Dicen, así soy yo y así me quedo. Y no hay quien los haga cambiar de opinión. Entonces, ¿sí es cierto que todos evolucionamos siempre? Es cierto que todos evolucionamos. Lo que también es cierto es que lo hacemos a ritmos diferentes. También estoy totalmente de acuerdo en que nunca involucionamos, pero sí que en algunos momentos nos estancamos. No porque la vida no quiere que avancemos, sino porque a través de nuestro libre albedrío decidimos quedarnos en la misma página, en el mismo capítulo de nuestra historia. Y para recordar nuevamente esas características que nos hacen comprender que estamos avanzando y que tiene mucho que ver con ese planteamiento que nos compartes, es tener presente que un ser que está evolucionando en el camino espiritual reconoce que es ignorante y se siente muy orgulloso de eso. Es como los niños que cuando van a descubrir algo nuevo, ¿quién no sabe? ¿Quién quiere aprender a pintar? Yo, profe, yo. Y se sienten felices de decir, no sé cómo hacerlo, enséñame. Alguien que está en el camino espiritual y que cree que ya se lo sabe todo, que probablemente se queda patinando en la misma situación, porque cuando no tienes la actitud de apertura, ni los guías espirituales, ni los maestros, ni tu ángel de la guarda, ni el gurú va a venir a ayudarte a ver aquello que no quieres ver, porque desde tu punto de vista estás en una actitud egoica, creyendo que ya tienes la información y qué maravilla reconocer
que todos estamos en el viaje del aprendizaje y que seremos maestros y aprendices hasta el último instante en el que en esta encarnación estemos respirando. Me encanta hacer ese ejercicio cada que me levanto, cada que voy a experimentar algo nuevo en mi vida o algo ya conocido, salgo como con la mente del niño. Soy un niño, no sé nada. Voy a aprender de cada persona que se me cruce, con la que tenga experiencia de ella o con la situación que tenga. La mente del aprendiz, estoy abierto a todo. Sí, es que nos topamos con esas personas y tú quieres como enseñarle lo que tú has aprendido y le empiezas a hablar, no, yo ya sé eso y uno mejor, pues, ¿para qué habla? Mejor quédate calladito porque cada uno tiene su propia experiencia y su camino, como decías ahorita. ¿Cómo sé que estoy evolucionando y cómo sé que estoy bloqueada? Muy bien, sé que estoy evolucionando cuando en mi vida siempre tengo reto. Y reto no significa que haya un problema o una situación de crisis. Reto significa que en este momento de mi historia, aunque todo esté muy bien, yo siempre estoy desde el autoobservador recordando que hay algo que puede estar mejor. Pero cuidado, no es puedo tener una mejor casa, un mejor carro, un mejor cuerpo, un mejor trabajo. No, puedo estar mejor porque cada día es una nueva oportunidad de poner en práctica el valor de la coherencia. Un ser que evalúa su proceso a nivel espiritual sabe que no solo es que todo vaya muy bien y que siempre elija su paz interior y que cuide lo que sale de su boca, sino que en realidad mantenga un equilibrio real entre lo que piensa, siente y dice. Y ese autoobservador, Diana, puede estar en cosas tan sutiles como ¿yo por qué recibí este dulce en esta casa cuando yo no estoy comiendo dulce? Me autoobservo. ¿Fui coherente? No. Recibí esto por vergüenza. Recibí esto porque qué pena que piensen que yo no soy una persona agradecida o educada, pero en ese momento fui incoherente. Y entonces todo el tiempo hay un reto. Y mi reto puede ser ahora, voy a trabajar en decir mi verdad, en aprender a poner límites, en decir que no cuando siento que no y decir que sí. Y es un reto constante que no te lo pone la vida, te lo pones tú. Sabes que estás evolucionando cuando el reto lo empiezas a poner tú. Frente a lo que está ocurriendo, cómo quiero reaccionar y cuál es mi propósito. Ahí estoy en evolución constante. Y cuando te sientes bloqueado, ¿qué haces? Y quiero pegar esto, que sé que te pasa mucho con las personas que te consultan y las personas que asisten a tus conferencias. Hay gente que dice, me he leído 1000 libros, he ido a todas las conferencias, he hecho terapias, he ido donde bioenergéticos, donde psicólogos, donde coach, donde he hecho todo lo habido y por haber y sigo en las mismas. ¿Qué pasa ahí? Una analogía que me gusta mucho utilizar es la de el médico tiene un papel importante en nuestra historia. El médico nos ayuda a ver y a entender nuestro diagnóstico y nuestra situación y nos hace algunas recomendaciones. Pero el único que puede llegar a la casa y ser responsable de tomarse el medicamento y hacer el tratamiento es el paciente. Cuando yo continúo con el síntoma, yo no puedo culpar al médico. Ni decir voy a ir a buscar a 20 médicos más a ver cuál tiene la receta mágica si al final yo no estoy poniendo en práctica las recomendaciones que me dieron. Estamos evolucionando en el camino de la conciencia cuando entendemos que todos somos maestros y aprendices, pero que el responsable de mi evolución soy yo. Entonces, cuando entiendo que no se trata de lo que me lea, sino de cómo lo integro en mi realidad. Integrar tiene muchas características muy importantes, Diana, porque a veces somos muy ligeros. Me leí el último libro de Diana o este libro y voy a hacerlo un mes. Un mes, cuando llevo 30, 40, 50 años haciendo las cosas diferentes, no funcionó. Siguiente gurú, siguiente video, siguiente entrenamiento. Siguiente conferencia. Por Dios, démonos el tiempo de elegir con conciencia una herramienta y empezar a entenderla. Y hay una gran diferencia entre adquirir conocimiento y ser sabio. La sabiduría es el conocimiento integrado desde nuestra propia verdad. Porque no se trata de hacer lo que diga un libro o lo que te diga un video o un gurú en un taller. Se trata de que tú interpretes lo que el gurú te está compartiendo desde tu observador y lo acoples con tu propia versión. Estamos en la era en la que, Diana, ya no hay maestros afuera. No hay disculpas. No hay maestros, no hay disculpas, somos todos aprendices acompañándonos, pero el único maestro que guía mi verdad es el maestro que está mucho más allá de la mente y es el maestro que vive en el corazón. Entonces basta ya de seguir aprendiendo cosas y es momento de empezar a integrar cosas a través de la acción coherente.
En estos días me decía una amiga, basta de colgar diplomas. La gente se está acostumbrando a hacer el curso aquí, el curso allá y coleccionar diplomas y tener la pared llena. Es hora de empezar a interiorizar toda esta información y de ponerla en práctica, de verificar resultados. Y ahí quiero ir. Por tus resultados los conoceréis, decía el Maestro Jesús. Cuando tus resultados no son buenos, esto quiere decir que tienes bloqueos inconscientes, que tienes creencias, que tienes cosas que no están funcionando bien en tu vida. Es muy lindo porque tendríamos que preguntar qué es un resultado que no es bueno. Y ahí empieza, un resultado que no es bueno ¿para quién? María, es que mi resultado no fue bueno porque es que era el amor de mi vida, llevamos 20 años de casados, nos acabamos de divorciar. ¿Quién dice que no es un resultado bueno? ¿Quién dice que incluso en medio de este dolor, y esta sería otra muy buena señal para recordar que estamos avanzando en nuestro camino de conciencia, ¿quién dice que incluso en este momento del dolor tú no puedes abrazar la paz? Un alma que está en el camino de la evolución observa con paz y con neutralidad todo lo que acontece, y eso no quiere decir que no le duela, y eso no quiere decir que no pueda estar feliz, eso quiere decir, entiendo que siempre todo lo que ocurre en este universo ocurre para mi más grande bienestar. ¿Y cómo estoy seguro de que esto que ocurre para mi más grande bienestar? Porque yo lo decido. Porque yo decido de esta circunstancia movilizadora observar qué puedo llevarme para la vida. La pregunta con la que comenzábamos nuestra conversación, no ¿por qué me pasó esto? Sino ahora entiendo porque tuve que vivir esto para convertirme en quien soy ahora y con esto que tengo ahora, ¿qué quiero hacer de mí? Esto quiere decir, María, que no hay decisiones equivocadas, que no hay experiencias equivocadas, que no hay errores. O sea, esto causa un poquito de malestar en muchas personas, lo sé, pero ella no lo sabe explicar. No hay errores en la vida. En el universo no existe un error. ¿Y cómo sabes tú que lo que te está ocurriendo es perfecto para ti? Por una sola razón, porque te está pasando. O si no, no te pasaría. Si te está pasando, si te está pasando en este universo en el que no se cae una hoja de un árbol sin que tenga un propósito, si te está pasando es porque lo co-creaste. María, yo creé este accidente, yo produje esta violación, yo produje que me estafara la persona en la que más creía. Sí. Pero María, si es todo lo que he intentado evitar toda la vida, precisamente porque el universo es literal y no entiende tus palabras, sino tu vibración, estuviste todo el tiempo centrando tu atención en que nadie me traicione, que al final termina ocurriendo. Entonces es muy lindo comprender que es perfecto, te ocurrió. ¿Para qué? Para que te dieras cuenta de que lo creaste, incluso desde el rechazo, porque rechazo profundamente a todas las personas y son las personas que circulan por tu vida en la cotidianidad, porque tu foco atencional está puesto en eso. Entonces, si Diana, nos cuesta mucho, y en un momento de mi vida muy, muy profundo y muy personal, me costó tanto comprender que esa circunstancia tan difícil la había originado yo misma, pero solo en el momento en el que lo entendí pude decir, soy soberana de mi existencia. Si yo lo creé, yo lo puedo cambiar, se acabó, no tengo que estar a merced de que alguien venga a rescatarme. Asumo la soberanía, me reconozco una con el Creador y asumo la responsabilidad de saber que soy creadora de mi existencia, tanto en aquello que la mente cataloga como positivo como no. Entonces, ¿cómo haces para cambiar esos pensamientos y empezar a entrenarte en pensamientos? Porque amo la mente, amo el cerebro humano, que podemos moldearlo, podemos acomodarlo como nosotros queramos, porque es que él es muy cómodo y él está feliz ahí creando los mismos hábitos y haciendo lo mismo todos los días, pero cuando empiezas a cambiar él se incomoda un poquito, pero ya va a ser mejor tu cambio y tu decisión. ¿Cómo hacer? Muy bien, entonces evolucionamos en el camino de la conciencia, el despertar espiritual, cuando entendemos que no soy mis pensamientos y que soy la conciencia que los observa. Por lo tanto, entiendo que el cerebro es un aliado, es un trabajador que está a mi disposición, pero que durante mucho tiempo, ni bueno ni malo, yo me encargué de programar el software con un tipo de información. Ahora no puedo venir a batallar porque el software ya aprendió a funcionar con un esquema de pensamiento. Las neuronas aprendieron a reagruparse de acuerdo con la forma en la que yo las entrené.
Mientras más negativo seas, más negativo serás, porque el cerebro tiene una función específica que es consumir la menor cantidad de energía posible. Comodidad ante todo. Para tu supervivencia. Entonces, lo primero es entender, me hago responsable. Pero María, es que yo ya empecé a trabajar en el crecimiento personal porque sigo apareciendo en mi mente la idea de que los hombres son malos o de que soy gorda y estoy fea o de que todo esto es muy difícil y hay que matarse para poder conseguir dinero. ¿Por qué sigue apareciendo? Porque llevas años de programación automática, no va a desaparecer. Cambia el proceso cuando aparece el pensamiento y no batallas con él, sino que dices, te vi, pero ¿sabes qué? Durante un tiempo te creé, pero ahora ya no eres útil. No batallo con el pensamiento. Lo reconozco como mi creación y digo, next. Así como te creé, ahora te voy a proponer una nueva alternativa. Y entonces negociar con mi propia mente así. Pero eso sí te digo, hazlo en voz baja, porque si alguien te escucha hablando esto, y te vas a dar cuenta de que vas a tener 3 voces en tu cabeza y tienes que aprender a convivir con ellas. La voz a la que estás habituado, a la que entrenaste, la nueva voz que es muy débil, la de no, pero puede ser fácil, pero las personas sí aman, pero sí puedo confiar. Esta está gritando, esta está susurrando. Y hay una tercera voz, que es tu conciencia, la voz espiritual, que observa el diálogo entre ambas y decide, porque tiene el poder de decirle, en este momento tú no grites más, te entendemos, ya te vimos como un niño, sí, ya te vi, está muy bonita tu monería, next, y centro mi atención. Entonces, ¿quién está observando esas 2 versiones de ti? La conciencia espiritual que eres, y así comenzábamos nuestra conversación. ¿Cómo así que la conciencia espiritual? Sí, si el universo es energía, el universo es mente, el universo es un co-creador constante de toda esta experiencia, pues parte de ese Dios, fuente, creador, está en mí manifestado como la conciencia que usa la mente para expresarse a través de una forma de vida. Y eso es reconocer que estoy avanzando, que ya no soy mi mente, soy aquel que observa el pensamiento. ¿Qué tal si nos dejas 3 prácticas? 3 Perfecto. prácticas que nos sirvan en nuestro día a día. Por supuesto. Entonces, la primera de ellas es: proponte todos los días dar y recibir amor, porque no hay nada más maravilloso para avanzar en el camino del crecimiento que tener la reciprocidad. Recuerda que cuando quieres traer abundancia y cosas maravillosas a tu vida, tu capacidad de recibir será proporcional a la capacidad que tienes para dar. La segunda es preguntarte todos los días antes de irte a dormir, ¿solo una de las acciones del día de hoy me condujo al alcance de mis sueños? Y los sueños pueden ser desde la casa hasta yo quiero sentirme más conectado con la vida o quiero cuidarme más con las decisiones conscientes de cómo me alimento o cómo cuido mi cuerpo. Y lo último, recuerda que el otro no existe, existes tú. Y este punto es muy filosófico, pero recuerda que el otro no existe porque tú no estás viendo al otro, estás viendo lo que opinas acerca de él. Tu proyección. Correcto. Entonces, una sola práctica, cada vez que algo te agrade o te desagrade, el otro no existe. Lo que existe es lo que yo estoy interpretando de ese ser humano. Amo las conversaciones contigo, Gracias. Eres una mujer hermosa y este camino espiritual te ha servido mucho a ti y ahora sirve también para que muchos se contagien de este amor. Gracias, María. Gracias a ti. Tan linda, Gracias. hermosísima. Besos para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Recuerda que el que